Bueno, este diario es una recopilación de varios proyectos en los que me encontraba hace poco. Uno de ellos es la película, la adaptación de la obra Tormenta de Arroz para el cine y un cine de animación. Entonces, bueno, en este diario vamos a ver algunos ensayos sobre la estructura de la película, siguiendo más o menos este modelo famoso de Hollywood, porque se supone que era una película para niños y para la audiencia familiar, y en donde pues tenía que también modificar varias veces la estructura, los personajes, hasta ir encontrando, porque la verdad es que a mí me hubiera encantado escribir sin ninguna estructura, es como mi propio fuego interno me llama, pero en vista de que decidí hacerlo con estructura, tenía que ir gobernándome de alguna manera. Bueno, todas estas son anotaciones de personajes, tema, demasiadas estructuras nuevas, intentos, ensayos, y luego más y más estructuras, muchas ideas concretas sobre la llamada al viaje, el personaje, y bueno. Y después, pues en la segunda parte del diario, hay una sección interesante que se llama Tres juguetes y que es pues la puesta en escena, digo así, inicial de todos los poemas que conforman este poemario en su primera versión. Casi, como pueden ver, no tiene mucha edición, es solo la primera, el primer fuego de todas estas palabras que después sufren un trabajo muy minucioso y en mucho tiempo, pero la primera escritura fue bastante limpia. Este diario lo empecé a escribir cuando vine a vivirme por primera vez en Quito y empecé a estudiar mi carrera de pregrado y sentí que la escritura de alguna otra manera me regresaba al lugar de donde yo salía, entonces también empecé a escribir, a dibujar, a recordar mi lugar, de donde vengo yo. E intentaba como pasar o traspasar mis emociones a papel y empecé a escribir y también a dibujar. Y además porque en este diario voy conjugando como mi lengua materna, que es el quichua. Por ejemplo aquí, que es un poema, dice Shamuy hakuñuka muskuykunapi muyushun chay pachakunapika muyupash yakupash ninapash wayrapash kayta ushanchik tuparishunmi tukuy yayakunawan ama manchankichu ñanda rikuchinajun shamuy katiway makimanta hapirishpa shuklla tukushun ñukawan wayra tukuy. Entonces es como que voy alternando el español con el quichua, que siento que es como parte de mí, mi lenguaje, mi manera de expresarme. Y también iba como dibujando las montañas, porque me gustan mucho las montañas, vengo de Imbabura, entonces cada vez que estoy en Quito extraño mucho al Taita Imbabura. Entonces voy escribiendo, a veces dolores, en muchas ocasiones dolores, creo yo. También me gusta mucho como dibujar, no soy muy buena dibujando, pero cuando escribo siento que me da también como chance para dibujar cosas pequeñas, pero me gusta mucho como ir mezclando cosas, como aquí, recordando a mi abuela, a mi madre. En muchos hablo sobre mis gatas, sobre los árboles, los dolores. China, Malquirishpa, Muyushpa, Quilcashpa, Katini, Kausangapak.
Bueno, este es un diario que yo le he titulado Todo se puede borrar con un poco más de luz. Y trata de un viaje que yo hice hace más o menos unos 14 años al Napo, en el oriente ecuatoriano. Y en este diario iba narrando mis peripecias porque lo hice con un grupo de amigos. Bajamos en unos botes inflables hasta Nuevo Rocafuerte desde el Coca. Entonces, la idea es que este diario realmente es un antidiario porque antes, debajo de estas ilustraciones que yo he ido haciendo con los años, estaba la historia de este viaje, que yo la he ido borrando deliberadamente y poniendo encima estos fragmentos de cosas que he encontrado, he ido dibujando, las letras se han convertido en dibujos, he ido poniendo otras cosas que tenía por ahí guardadas y finalmente se ha convertido en un diario donde tiene casi nada de información, todo se ha convertido en una información totalmente gráfica. Lo único que he conservado de el diario de la información original es el mapa, digamos, de cuál fue el trayecto que realizamos en el Napo. Creo que lo interesante de esto es que yo creo que un diario siempre distorsiona la realidad y mi afán al ocultar lo que yo había escrito y lo que creía que era la realidad es justamente jugar conmigo mismo y replantearme los recuerdos que yo tenía. Y al replantearme los recuerdos estoy haciendo también una distorsión de la realidad porque nada es más efímero que la memoria de cada ser humano. Este es el mapa, como ven. Y también hay una cosa importante, que con los diarios que yo hago, siempre los voy cambiando con el tiempo. O sea, nunca permanecen iguales. Siempre los voy trabajando, los voy cambiando, y finalmente terminan siendo un testimonio o un antitestimonio de lo que ha sido los hechos en un momento dado. La idea del diario a mí me encanta porque es una forma de ir guardando testimonios. Entonces, mis diarios son muy eclécticos, guardo pensamientos, sentimientos, guardo pedazos de recuerdos, de cositas. Incluso tomo notas a veces de un libro, de una película, de una conferencia, lo que sea que me interesa, letras de canciones, es decir, todo lo que en algún momento puede estar siendo material interesante para algo que estoy llevando a cabo. A veces no tienen ningún fin, por ejemplo, esta es una obra que se quedó parada, no tuvo fin, que tal vez algún día la retome, tal vez no. Luego, como digamos, mi trabajo tiene que ver también con el área de la gestión, de la producción. Entonces los diarios se convierten en lugares en donde incluso, por ejemplo, guardo presupuestos, guardo ideas de vestuarios, tomo notas de cosas muy prácticas, de logística, pero al mismo tiempo también de cosas que me sirven para la memoria de los actos escénicos. En este caso, por ejemplo, una escena entera de esta obra, por eso pongo el afichito para recordar que era la primera escena de esa obra, todos los desplazamientos de mi personaje, porque tenía una dirección muy específica en relación a la puesta en escena. Entonces, para recordarlo, como que me resulta más fácil cuando tomo notas de esta forma. Entonces, a la final se van armando así. De estos tengo varios, porque a veces dejo uno y llevo unos más pequeños y me cambio y voy guardando otros. Y también porque hay veces me di cuenta que unos se convierten en algo más íntimo que otros y esos como que los tengo reservados para otras cosas, ¿no? Yo escribo diarios desde que estoy en la escuela,
Y también en mi época adolescente tuve algunos diarios, pero algunos de ellos los deseché y ahora me arrepiento un poco de haber hecho eso. Este diario es uno de los que he estado trabajando en estos últimos años, pero este en particular lo inicié el 30 de agosto, anoté del 2022 y luego me di cuenta que era el 30 de julio, entonces puse ahí viajar en el tiempo. En este diario combino los sueños que tengo con algunos apuntes de las cosas que pasan en el día y también a veces fragmentos de los libros que estoy leyendo. Y pienso este espacio como un ejercicio como de calentamiento, porque bueno, a mí me interesa la escritura de textos ficcionales y veo en el diario la posibilidad de poder como poner en funcionamiento esas cosas que se están cruzando por mi cabeza. Y entonces en este diario también juego un poco a ocultarme, porque temo que alguien algún día lo encuentre y empiece a leerlo. Entonces los sueños, que pueden tener como un carácter más fantástico, terrorífico también, están mezcladas con las cosas que me ocurren en el día. Entonces quien lea esto se va a confundir entre lo que de verdad ocurrió en mi vida, las cosas que estoy pensando y las cosas que soñé. Entonces, por ejemplo, el 22 de agosto soñé con unos niños, entonces leo ese fragmento, dice: niños nadan en el mar, las olas complican su labor. Una chica se golpea 3 veces contra las rocas, sangra un poco. Lo observo todo como si flotase en el aire. No tengo cuerpo. También este diario se ha mezclado con algunas cuentas que he estado haciendo. Y también he querido como rescatar algunos de los textos que trabajé en un laboratorio de escritura el año pasado con los apuntes de mi profesor, que son textos que eran pequeños ejercicios y que a futuro quizá los pueda desarrollar con algunas impresiones. Entonces, por ejemplo, tengo este pequeño texto que el profesor me pone que da para escribir un cuento y yo también lo creo, pero sigue pendiente y lo he dejado aquí en el diario para que no se pierda. A veces los archivos digitales pueden ser como más efímeros y confío en el diario para poder sostener esto en el tiempo. Este es mi diario, es como un diario de imágenes, diría yo, porque tengo diarios que escribo, sí escribo bastante, pero me gusta este porque son dibujos que hice hace mucho tiempo y sí fueron diarios, fueron a cada día que los dibujé, de lo que veía, lo que me pasaba, lo que sentía. Y estos, por ejemplo, son como personas de movimiento. Fue en un tiempo en que estudiaba francés y veía como que mucha gente y también invitaba a personas a que intervinieran, como este dibujo de acá. Y muchos son como más dibujos personales míos. En la calle, en las clases. Detalles de la cotidianidad, del hogar, de lo que comía. Y trataba también de dibujar mi rostro, que siempre me ha parecido tan difícil y tan extraño, porque es como que no me reconozco. Y bueno, también realizaba como que varios bocetos de pequeñas narraciones inventadas. Bueno, esta es la Caperucita Roja, pero quise intervenirle con sellos. Entonces, y también las personas que más quiero, como mi familia, mi hermano, mi mami, mi abuelita, mi tía.
Y también plasmaba como pensamientos que aparecían en ese momento, ideas que se me ocurrían. Bueno, esto es uno de los tantos cuadernos de apuntes, siempre con nombre provisional del proyecto. Estos son los cuadernos de apuntes para la escritura de mi novela La escalera de Bramante, ¿no? Son cuadernos Moleskine. Por lo general suelo trabajar de manera de compaginación doble, es decir, a veces unas notas vienen acá a la izquierda, otras vienen acá a la derecha, a veces en la derecha coloco textos narrativos y en la izquierda apuntes y observaciones. Tienen distinto registro, a veces cambio de color y todos son orientativos para el proyecto en el que estoy trabajando. Son sueltos, no necesariamente, aquí por ejemplo hay narración y se van alternando, ¿no? Entonces no hay un orden, o sea, es acumulativo. Pero la idea es justamente ir jugando, después de retorno a ellos también. Por ejemplo, cuando vuelvo a hacer una relectura, remarco, como en este caso en rojo, algo que quiero tener presente. Y me gusta en la medida de lo posible ir variando las escrituras. La escritura para mí es clave porque permite otro tipo de flujo creativo, ¿no? Y es muy importante, aquí me quisiera detener, porque me permite también hacer ciertos gráficos, muy mal dibujados por ciertos, pero para permitir dar la idea de espacio en las escenas de la novela. Esto, por ejemplo, representa el museo que crea el pintor Landor para su obra que se titula Baldig, como el poema de Paul Celan, donde él crea un museo específico para la contemplación de sus obras. Este fue la primera idea general, pero que derivó después en la creación de un hexágono. El museo va a tener una forma de hexágono. Esta figura, después un arquitecto mexicano realizó los planos reales que están incluidos en la novela, ¿no? Pero esto fue un primer bosquejo a partir del cual este arquitecto mexicano pues pudo desarrollar los diseños. Creo que es muy importante el trabajo con los cuadernos, o sea, es el material de trabajo y de referencia, y obviamente hay mucho material descartado, pero tiene que formar parte de ese proceso. Guairachina y Pucuna. Mucho hemos caminado con pasos de bebé, con pasos de niña, con saltos de joven, con seguridad de madres, con solidaridad de mujer, con soledad. En el mundo de la poesía soy conocida como Madame Hu y forma parte de mi vida y de mis prácticas como escritora el diarismo, trabajar el diario de campo como investigadora y guardar la memoria de mis proyectos, de mi curiosidad y mis encuentros. Entonces voy a compartir con ustedes uno de estos momentos. Cempasúchil lo escribí en mi primer viaje a Toyuca, en Amazonía ecuatoriana, mientras todos enfrentábamos los primeros días de la pandemia que sacudió al mundo con el COVID-19, pues hubo un gran derrame de petróleo que envenenó las aguas del río Napo y del Coca. Y estábamos ahí preocupados todos por el agua que íbamos a beber y con la que íbamos a asearnos, pero en la Amazonía, en Toyuca, el agua se envenenó y con el paso del tiempo el río se erosionó y fue comiéndose la tierra, las casas, los animales, los cultivos. Esta flor fue un encuentro y fue una ofrenda con este río que me permitió narrarlo, así como a la gente que habita ahí, de una gran resistencia espiritual. Y esta es la guerra del presente. Nosotros como habitantes de un país amazónico no hemos vivido una guerra como la primera o la segunda en Europa, pero sí que la estamos enfrentando en la Amazonía por los recursos y por las graves ofensas a los pueblos y todos los problemas de contaminación. Mis epígrafes de Duras, de Susana Tenon, también mis preocupaciones, mi gusto por la fotografía de Marco Antonio Cruz y finalmente esto, la ofrenda de mi palabra a los espíritus del bosque. En este caminar necesitamos sostenernos como hojas en un árbol, curar y sanar. Este es el signo de mayor avance de nuestra civilización como seres humanos.
Bueno, mis diarios son en realidad carpetas donde archivo absolutamente todo lo que hago sobre ese proyecto. En este caso es el diario del proyecto de Josefina de ilustración, donde tengo el storyboard dividido por páginas. Todas las páginas están aquí. Pruebas de impresión y originales. Yo creo que siento que los diarios a veces tienen mucha presión, al menos para los artistas, ilustradores e ilustradoras, porque hay que hacer una obra maestra en cada página. Entonces yo prefiero sacarme esa presión y dibujar en páginas que puedo botar a la basura, puedo reciclar o puedo simplemente guardar en una carpeta. Estoy por tierras lejanas. Tirarirarita, tita, tirararira. Tirarirarita, tita, tirararira. Bueno, este es uno de mis tantos diarios y apuntes de mis proyectos. Tengo por aquí, ¿dónde estaba? A ver, es un poco caótico. Pero bueno, aquí están así algunas cosas personales que escribo. No siempre, no soy muy constante en eso. Y de ahí muchas veces vienen ideas de canciones o poemas. Y por ejemplo aquí tenemos Volando Alto, que esta es una canción que bueno, llegó un poquito como en un sueño. Y llegó solo justamente esta frase de aquí que dice: volando alto voy por tierras lejanas, con el viento a mi favor que impulsa mis alas. Entonces eso fue lo primero, y también con melodía y todo. Y luego yo fui como escribiendo un poco más cosas, y yo sabía que aludía un poquito a algunos viajes que he hecho y como una búsqueda espiritual constante, y entonces empiezo a escribir más cosas. Bueno, luego me voy a otros lados y esta canción se va formando. Y creo que por acá tengo un poquito más. Aquí, digamos, se me ocurren algunas cosas, ideas como un poco como poéticas. Y bueno, aquí, por ejemplo, tengo apuntes de acordes o de ideas así, de estructuras de canciones. Y aquí ya está Volando Alto como de una manera, desarrollando un poquito más los versos. Y entonces lo que yo hago bastante aquí es como que escribo aquí, luego pongo ideas por acá, y entonces me voy de un lado al otro. Me sirve mucho este formato así de 2 páginas. Y como ven, aquí tengo más acordes. Algo que hago también bastante es hacer notas de voz. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo esto, y lo que hago es luego grabar una nota de voz y voy cantando, probando. Bueno, este es un diario que lo hice en la época de pandemia. Bueno, el asunto era como concentrar ideas, diseños, soñar. Y le puse como el camino de mis sueños de fin de pandemia. Empecé a coger objetos, empecé a ver postales, recortes, diseños de casas, diseños experimentales, cosas con la chacana,
bueno, empecé a ver cómo iba a funcionar algo que podía crear, que podía ser en relación a algún signo, símbolo o algo que esté como ya adecuado para un parque de figuras, de esculturas, de objetos, unas casas extrañas o basadas en símbolos. Y bueno, empecé a soñar y a escribir, a describir, a dibujar, a diseñar, meterme un poco en el mundo New Age, en la parte de los saberes ancestrales. Empecé a ver mitos, ritos, leyendas, empecé a tratar de hacer un complejo megalítico, las piedras, bueno, algunas cosas que podrían ayudar a hacer como un centro ceremonial, un centro turístico, algo que realmente pueda ser construido en algún momento, ¿no? Empecé a filosofar un poco, a ver cómo se daban las cosas, a crear un paradero de atracción para este centro y a soñar un poco en grande, armar un spa que sea como de terapias holísticas alternativas. Me metí a los chakras, bueno, empecé a vincular las prácticas culturales con algunas áreas del arte, de la vida, bueno, de la salud. Empecé a crear. Luego se me vino la idea de fusionar esto en relación a la parte esta de construir cosas para juegos extremos, para hacer circuitos, hacer actividades que tengan un poco que ver con la recuperación del ser humano y un juego, pero así atractivo. Ahí empiezo a hacer circuitos y a dibujar cosas interesantes. Y para cerrar, empecé a crear una escultura de una virgen en la Tacunga, en el Putzalagua. Bueno, les presento mi libro, mi bitácora de encuadernación. Esta bitácora me ayuda a sintetizar las ideas, a describir todo lo que hago, a poder resumir y no olvidar ciertas cosas, ¿no?, que voy anotando por aquí. Entonces hay como muchos ejemplos de encuadernaciones que hago. Todos los detalles los anoto porque tengo una memoria muy dispersa. Voy tomando nota de absolutamente de qué se tratan, los autores con los que trabajo, los dobleces que tiene que hacerse en cada una de las encuadernaciones, las posibilidades que le dan al artista para poder trabajar su obra gráfica, no sé, los esquemas de cada una de las encuadernaciones según el tipo, ¿no? Las encuadernaciones desplegables, las encuadernaciones cosidas, los tipos de costura, cómo tienen que estar distribuidos los hilos, las perforaciones para poder tener una buena costura. Cada técnica tiene una utilidad, ¿no? Y yo recomiendo a los artistas con los que trabajo que escojan la técnica adecuada para su proyecto. Entonces aquí voy tomando nota de lo más general y esto es lo que muestro a mis clientes, a mis amigos, a los artistas con los que trabajo para que puedan tomar buenas decisiones sobre la obra que están construyendo. Y bueno, este es como mi museo personal de encuadernación. El diario es la base del proceso de creación. Para mí es un momento fundamental. Es la exploración de formatos, es al mismo tiempo el lugar en el que recojo ideas de posibles proyectos. Algunas de las páginas del diario se vuelven luego parte de mis proyectos artísticos, de mis collages, de mis instalaciones, de mis películas. Esta, por ejemplo, es la anotación para un film experimental que hice que se llama Throp y es un montaje de pantallas divididas y
tanto el concepto como la estética se fue fijando acá y se volvió luego en un film que está terminado y que es parte de mi filmografía. Pero otros procesos son apuntes y posibles obras que no necesariamente salen de los confines del diario, ¿no? Existen en tanto idea, en tanto posibilidad. Hay registros biográficos, como unos recorridos que hice cuando estaba de regreso en Alemania visitando a mi familia, o la relación estrecha que tengo permanentemente con la matemática, pero también los procesos que tengo con los entornos, sobre todo los entornos naturales. Entonces también es de alguna manera portador de evidencias, fragmentos de lo que leo, de mis collages, de mis ejercicios, textos que en un momento determinado se hacen como centrales a determinadas reflexiones, ¿no? Y en muchos rincones de mis diarios aparecen también trabajos hechos por mis hijos que comparten el diario. Esta es mi bitácora de viajero. Lo hice ahora para el 2023 en honor a mi gata Miló, porque murió y nació en Chile este diario. Entonces me parece súper importante porque menciono, escribo cosas que viví ahí, que me impactaron, que me llegaron como un poco al por qué estoy haciendo esto. Entonces empezó así como, claro, en el 2023, lo que uno quiere, ¿no? Obviamente para mí es importantísimo viajar, el tema de los gatos por mi gatita, Chile, y este diario es como habitar el tiempo, ¿no? ¿Por qué hacer un diario? ¿Por qué hacer una bitácora de viajero? Porque para mí es detener un poco el sentimiento de los días, de lo que vas viviendo, de lo que vas sintiendo. Para mí personalmente es importantísimo el color, las formas, las texturas. Yo juego mucho con eso, me recreo, me encanta sentir, es como capturar los momentos en mi retina y en mis sentidos. Entonces por eso aquí tengo colores, texturas. Esta página específicamente me gusta porque es como que conceptualiza y muestra lo que soy yo. Porque yo me inspira el mar, me inspira el cielo, me inspiran las texturas. Y para un proyecto que estoy pensando, lo estoy desarrollando, lo voy a hacer con rosas y flores, con ciertas texturas y ciertos colores que están aquí. Y aparte en Chile, específicamente, Mares de Viña, me gustó tanto que necesité ponerlo y mostrarlo acá por esa profundidad que tiene el mar. Esa locura que te genera mirarlo, ¿no? Acá está lo que escribí para mi gata Miló, porque es una gata muy especial. Entonces sigo con las texturas, jugando con los colores. Yo personalmente tengo dos animales que me fascinan, que son los felinos y los pajaritos. Los pajaritos por su delicadeza, pero por su presencia, o sea, por sus sonidos, los que ellos hacen me encantan, es como que me gritan, estamos vivos. Aquí menciono con el ascensor del Peral, que está en Valparaíso, se pueden mover, me encantan, igual están con gatos. Y aquí como que se cierra un poco este diario, porque es nuevo, con todo lo que viene, todo lo que es para mí el color, las frases que me inspiran y las texturas que voy haciendo. Bueno, este es un cuaderno que empecé a usar desde que llegué a Quito, a Ecuador. Y en este cuaderno lo que hago es que dibujo, pinto, sin plantearme algo concreto, sino que lo uso como para
descargar algunas energías, algunas ganas de crear, de contar, pero también me ayudan a hacer una idea de lo que me gustaría escribir. Generalmente cuando estoy a punto de escribir me siento un poco abrumada de ideas y dibujar me ayuda mucho. Algunas veces pinto paisajes, otras veces solamente me dejo llevar y veo qué pasa, pero siempre me ayudan a seguir una ruta para llegar a las palabras. Y últimamente también me encuentro escribiendo en este diario, no solamente haciendo dibujos, sino haciendo algunos juegos, cortando las hojas, escribiendo, anotando, recortando de otros cuadernos. Y por ejemplo, este es un dibujo que me ayudó a entender muy bien un texto que estuve revisando. Aquí también estuve jugando con algunas figuras. Y finalmente este es una especie de diagrama que hice para no olvidar algunas ideas que quiero trabajar en mi tesis. Ideas que no están tan relacionadas con lo teórico, pero que responden más a mi experiencia, a mis sentires y que espero me ayuden a no olvidarlos. Mis diarios ya no son en papel. Por lo general me parece súper más práctico acceder a mi celular y abrir el blog de notas. Y mi blog de notas es mi nuevo diario. Aquí exploro cada vez que tengo algún encuentro con mujeres o doy algún taller o estoy en algún proceso de educación popular. Por lo general esta experiencia en mi trabajo ha sido como en su mayoría con mujeres. Entonces siempre me parece como mucho más práctico poder como justo tener mi celular a la mano y escribir una serie de cosas. Y esto lo he tenido durante mucho tiempo. Entonces aquí les voy a presentar como un proceso en el que yo estuve de encuentro de mujeres que se estaban repensando el cine comunitario feminista. Entonces en este encuentro de mujeres reflexionamos mucho sobre qué bonito que es crear todas juntas, cómo generar espacios seguros, y de esto pues emergió un manifiesto. Entonces estas son como muchas de las notas y reflexiones que tuvimos a lo largo de este proceso y cómo nosotras las mujeres sentíamos y percibíamos el audiovisual dentro de nuestros territorios y de nuestras comunidades. Entonces siempre le llamamos desde el inicio el fueguito de la juntanza, porque cuando nosotras nos unimos y creamos, pues hay un fuego ahí entre nosotras. Otro de los procesos importantes en los que pude estar y acompañar fue como justo un proceso de creación colectiva entre mujeres, migrantes que estaban queriendo hacer un guión colectivo desde la técnica de stop motion. Pero para ello hicimos una recopilación como de sus experiencias personales, de cómo habían vivido pues de su proceso de migración. Y a partir como de este sinnúmero de ideas que son algunas, pues pudimos crear un guión colectivo. Y pues por último está un proceso en el que yo estuve también como activando, que es como la intervención de monumentos. Entonces ahí también como que hicimos algunas reflexiones en relación como a la desmonumentalización, ¿no? Ese es mi diario y el que me acompaña siempre.